de los versículos 4 y 5, dice la Escritura: para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios, mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Vamos a hablar, hermanos, vamos a continuar hablando acerca de la salvación, una esperanza futura. Estos versículos muestran la continuidad de los versículos 2, 3 anteriormente a este, y dice la Biblia: para una herencia. La Escritura, cuando se refiere a una herencia, no está hablando como se creía o creía yo en mi vida antigua, de la herencia como el cielo. Yo pensaba que cuando se hablaba de herencia esperábamos irnos al cielo y vivir en las calles de oro, mar de cristal, y vivir ahí y gozar de la herencia. Esta herencia que la Escritura manifiesta o menciona en esta parte de la Biblia está hablando de la salvación. La herencia está hablando de la salvación del creyente que se ha obtenido por la obra redentora de Cristo. El apóstol Pedro nos muestra a aquellos cristianos perseguidos cómo ver más allá de la tribulación para contemplar su herencia eterna, la vida, la justicia, el gozo y la paz, la perfección, o sea, la madurez, la presencia de Dios. Entonces, todos estos frutos del Espíritu Santo se obtiene cuando uno comienza pues a seguir los pasos de Jesús, cuando uno comienza a sentir el obrar de Dios en su corazón, y Dios va transformándolo, va poniendo en su corazón del hombre la justicia, el gozo, la paz, la madurez espiritual, la presencia de Dios, la compañía gloriosa de Cristo, la recompensa de todo lo demás, lo que Dios ha planificado. Esa es la herencia celestial del cristiano. La herencia celestial del cristiano es la salvación. Nosotros hemos heredado la salvación, la vida eterna, la cual nuestro Señor Jesucristo vino a traer a este mundo. Y cuando la Biblia hace referencia a la herencia, debemos pensar en la salvación de nuestra vida espiritual. Vamos a mirar algunos textos de la palabra de Dios referidos a la herencia en relación a nuestra salvación. Mateo capítulo 25, versículo 34. Mateo 25, 34 dice de esta manera. Mateo 25, 34 dice la Escritura de esta manera: entonces el rey dirá a los de su derecha: benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. La salvación es algo planificado. Desde la fundación del mundo, Dios ya había planificado de que un día nuestro Señor Jesucristo iba a venir a la tierra en forma de Dios para poder proveer la salvación para los escogidos, para los hijos de Dios. Y esta salvación fue planificada desde antes de la fundación del mundo. Y dice la Biblia: a los de mi derecha, benditos de mi Padre, hereden el reino de Dios. Cuando Jesucristo se refería en el libro de Mateo, dice: el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Estaba haciendo a su propia referencia, que Él venía a traer la salvación. Él era el reino de Dios. Él era parte de su ministerio, era proveer la salvación a los seres humanos. Entonces, en el libro de Mateo nos muestra que la salvación es la herencia que hemos obtenido por creer en nuestro Señor Jesucristo. En el libro de los Hechos, capítulo 26, Hechos 26, versículo 18, dice de esta manera: para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de las potestades de Satanás a Dios, para que reciban por la fe
que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Miren lo que dice, hermano, para que reciban por la fe que es en mí. ¿Qué cosa íbamos a recibir por fe? El perdón de nuestros pecados, la herencia de vivir entre los santificados, o sea, de vivir con los salvados, con los hijos de Dios. Entonces la herencia es la salvación que el Señor ya había planificado desde la fundación del mundo. Efesios 1:11 también hace referencia a la salvación. Efesios 1:11 dice de esta manera. Efesios 1:11: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. En él asimismo tuvimos herencia. En Cristo Jesús estaba la herencia de la salvación. Colosenses 1:12. Colosenses 1:12 dice de esta manera: con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Para participar de la salvación, para participar de la herencia entre los santos que viven en luz. Hebreos capítulo 9, versículo 15. Hebreos 9:15 dice la Escritura: así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de la transgresión que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna, reciban la salvación que fue como una promesa de nuestro Dios, una salvación eterna. Y por último, Hebreos 1:14. Hebreos 1:14 dice de esta manera: ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Herederos de la salvación. Entonces, hermano, la herencia que el Señor habla en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 4 se hace referencia a esta salvación. Y esta salvación es característica, es peculiar, es muy diferente a las herencias terrenales. Mientras que las herencias terrenales son lugares que no son espacios, o son casas, o son terrenos, o son autos, o es dinero, cualquier tipo de herencia terrenal que en este mundo podemos encontrar, son corruptibles, se corroen, se terminan, se cambian y se modifican a través del tiempo, se desvanecen en el tiempo. Usted puede dejar a su hijo, a su familia, a un ser querido, una herencia de un terreno, de una casa. Al transcurrir de los años, esto va transformándose, va deteriorándose, esta herencia. Y esa es la comparación con las herencias terrenales. Pero la herencia de la salvación, dice la Escritura, que tiene características peculiares muy importantes que muestran que esta herencia es una herencia incorruptible, dice la Escritura. Es una herencia que no está sujeta a corrupción, no puede acabarse. Es diferente a la que el mundo ofrece. Por eso el libro de Mateo capítulo 6, en el libro de Mateo capítulo 6, versículo 19 y 20, mire lo que habla acerca de la herencia terrenal y la herencia espiritual. Mateo capítulo 6, versículo 19 dice: no hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón.
ese tesoro espiritual? ¿Cuál es esa herencia espiritual? Es la salvación. Por eso dice la Biblia, no descuiden esta salvación tan grande, sino debemos fortalecernos en la salvación, en la gracia de Dios, en la misericordia de Dios. No podemos nosotros pensar que la salvación de Dios es una salvación corruptible, que se va a corroer, que se va a terminar a través de los tiempos. Ya han pasado 2000 años y la salvación sigue viva. Por eso decía en el versículo 3 que es una esperanza viva, porque algo vivo no se corroe. Pero que si fuese muerto, si nuestra fe estuviese puesta en algún ser humano, en algún ídolo, en alguna persona, que a través de los años este hombre va deteriorándose y va acabando, y el producto que produce esta persona a través del tiempo se va perdiendo, entonces nuestra salvación sería una salvación que se corroe, que se termina. Pero gracias a Dios, que el que otorgó la salvación es un Dios vivo. Es un Dios santo, es un Dios eterno, es un Dios que no tiene ni principio ni fin. Es un Dios que existió por la eternidad y para siempre. Entonces, mis amados hermanos, la salvación que fue otorgada por nuestro Señor Jesucristo es una salvación incorruptible. Gloria a Dios por ello, hermanos. Que alabado sea su nombre, hermanos, porque la salvación que Dios nos da no cambia, no se corroe. Y dice la Biblia, incorruptible. Miren lo que dice en el Romanos capítulo 1, versículo 23. Romanos 1, 23. Romanos 1, 23. Haciendo referencia al cambio, dice la Biblia, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible. Lógicamente nosotros tenemos, hermanos, la salvación producida por un Dios incorruptible, por un Dios, hermano, eterno, que no se termina. Pero, hermanos, la gente cambiaron a este Dios incorruptible por un Dios corruptible, por un Dios que se termina, por un Dios que solamente dura el espacio y el tiempo de las personas. Las religiones tienen muchas tradiciones que han sido empezadas por un hombre y al fin, al término de la vida de esos seres humanos, se terminan sus creencias. Qué triste, hermanos, que esta gente tenga este tipo de Dios. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron a Dios, sino que se envanecieron en su necio razonamiento, y su necio razonamiento les llevó a cambiar aquel Dios incorruptible por un Dios corruptible, por un Dios que no tiene misericordia, por un Dios, hermano, que solamente, pues, cada vez que estos hombres buscan a ese Dios, pues sienten compasión y clemencia y sienten ciertos sentimientos por el tiempo, por el momento. Pero gracias a Dios que el Señor, que nuestro Dios Todopoderoso ha producido una salvación incorruptible, que no puede sufrir deterioro a través del tiempo. Vamos a mirar la siguiente parte que dice incorruptible, incontaminada, algo que no ha sido manchado por el mal, algo que no ha sido trastocada por el pecado. Mire lo que dice Hebreos capítulo 7, versículo 26. Hebreos 7, 26. Dice la Escritura en el libro de Hebreos capítulo 7, versículo 26, dice: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado del pecado, hecho más sublime que los cielos. Mire, hermano, este Dios nos ha otorgado una salvación incontaminada, una salvación pura, una salvación divina, una salvación que solamente un Dios que tiene los atributos de santo, de inocente, sin mancha, apartado del pecado, hecho más sublime que los cielos, nos ha otorgado una salvación incontaminada. Solamente un Dios santo puede otorgar una salvación santa, una salvación incontaminada. Miren lo que dice en el libro de Primera de Pedro 1, 19.
1:19 dice: sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha, sin contaminación. Hermano, una sangre preciosa con la cual hemos sido comprados para salvación, que no está manchada. Por eso el Señor se nos ha dado vestiduras blancas, inmaculadas, puras, diáfanas, porque Él es santo, Él es puro y quiere que nosotros también mantengamos una salvación pura, santa, que nadie lo puede manchar, que nadie lo puede ensuciar. Y dice la Biblia, inmarcesible. Inmarcesible, hermanos, inmarcesible. Es decir, que no se desvanece, como sucede con las flores que se marchitan. Las flores son tan hermosísimas, hermanos, en sus colores, tan hermosas. Dice la Biblia que ni aún Salomón, con toda su riqueza, pudo vestirse con una de esas flores hermosas. Pero son tan hermosas, pero que tienen su tiempo, su ciclo de vida, que se marchitan, que se secan, se terminan. Pero hermanos, esta salvación es inmarcesible, que no se termina, que pueden pasar años y años. De esto ya pasó 2000 años, hermanos, que el Señor Jesús, que murió en la cruz del Calvario, y ha habido filosofías, ha habido teorías, ha habido hombres corruptos, malos, que han querido, hermanos, desaparecer, apagar el fuego del Espíritu Santo que producía la salvación en los corazones de los hombres. Ha habido la Santa Inquisición, organizaciones corruptas que han querido desaparecer la gracia de Dios, que han querido desaparecer a los cristianos que habían abrazado la fe de Dios, a hombres de Dios que llevaban el Evangelio, queriendo terminar con el Evangelio, queriendo terminar con la salvación que el Señor ha producido en el corazón de los hombres. Ha habido instituciones, ha habido seres humanos que se han levantado, ha habido gobiernos y naciones que quieren desaparecer el Evangelio, la salvación pura que el Señor ha provisto para esta humanidad. Pero todos ellos nunca lograron su fin, nunca lograron su acometido, nunca lograron lo que se propusieron hacer, sino que más bien la salvación que el Señor ha otorgado permanece para siempre, se mantiene más pura y cada vez más ardiendo en el corazón de creyentes, ardiendo en la vida de los hombres, salvando vidas, recogiendo a los hombres, haciéndoles arrepentirse de sus pecados. Esta salvación que el Señor nos ha otorgado, hermanos, no se termina, no se marchita como las flores. Es hermosísima como las flores, pero las flores tienen su fin. Pero la salvación es mucho más hermosa y esta no se termina, no se marchita, no se envejece, no perece a través del tiempo, hermanos. Qué hermoso es nuestra salvación. Incorruptible, incontaminada, inmarcesible, hermanos. Por eso es la esperanza viva, una esperanza viva, porque el que otorgó la salvación es un Dios vivo que ha resucitado. Y esta salvación, hermanos, y esta salvación, dice la Biblia, está reservada, dice la Escritura, dice, está reservada en los cielos para nosotros. ¡Qué gozo, hermanos, saber que esta salvación está guardada, está preservada! El apóstol decía, ¿no? Sé que mi Redentor vive, ¿no? Sé si muero y si vivo, vivo para el Señor. Él sabía que su cuerpo iba a ser reservado para el día del Señor. Hermanos, esta salvación que el Señor nos ha otorgado, hermanos, está guardada, reservada en los cielos. Vamos a mirar el libro de Colosenses 1:5. Colosenses 1:5. Dice la Escritura: a causa de la esperanza
esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído la palabra verdadera del Evangelio. Ya habéis oído la palabra verdadera del Evangelio. Esta esperanza está guardada en los cielos, hermanos. Un día el Señor se nos va a manifestar esta salvación eterna. Esta salvación eterna para sus hijos. Mira lo que dice San Juan capítulo 14, versículo 2. San Juan capítulo 14, versículo 2. Dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Para poder gozar la salvación, el Señor está preparando un lugar en los cielos. Para poder gozar esta salvación que no se termina, hermanos, sino más bien se mantiene pura en los corazones de los hombres y guardada celosamente para nosotros, no en la tierra, sino en los cielos, y está segura en la mano de Dios. Qué hermoso saber, hermanos, qué hermoso saber esta verdad pura, esta verdad bíblica, hermanos. Por eso el apóstol decía en el versículo 3, que decía: bendito, bendito el Dios y Padre, bendito nuestro Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, podemos tener la razón, el sentido por la cual decía estas palabras, porque lo que estaba explicando era hermoso, hermanos, y lo que venía, saber que esta herencia, esta salvación iba a ser una salvación grande, una salvación incontaminada, incorruptible, incontaminada e inmarcesible, y por más reservada, guardada. En el versículo 5 vemos, dice la Biblia, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Dice la Escritura que sois guardados por el poder de Dios. Si la herencia está guardada, está reservada para nosotros, los cristianos también somos guardados. Somos protegidos durante nuestra breve permanencia en la tierra, ya que Dios no permite que Satanás nos dañe. Hermanos, la salvación está protegida por Dios en los cielos, está reservada para nosotros en el cielo, pero dice también que los cristianos, sus hijos, estamos siendo guardados, protegidos. Esta palabra guardados tiene un contenido bastante militar, porque se creía que los hombres guardaban la ciudad. Por ejemplo, cuando Pablo estaba en Damasco, estaba siendo perseguido, los soldados estaban guardando la puerta, estaban cuidando la puerta, que Pablo no escape, para poderlo apresar dentro de Damasco y así dar su castigo, dar su muerte a Pablo. Pero dice que Pablo huyó por la ventana descolgado en una canasta. Pero hermanos, el término guardado es como los hombres guardan algo que es precioso para ellos, algo que quieren encontrarlo, buscarlo. Entonces, cuando habla, dice que vosotros sois guardados, quiere decir que nosotros somos protegidos por Dios para que Satanás no nos dañe, no nos perjudique. Algo así como cuidó Dios la vida de Job. Le dijo: puedes tocar todos sus bienes, pero no toques su vida. Su vida está guardada, protegida por el Señor. Es que es importante, hermanos, saber que nosotros somos protegidos por el Señor. Estamos escudados por el poder de Dios por medio de la fe. Interesante, hermanos, que sois guardados por medio de la fe. Por eso dice en el libro de Efesios 6:16. Mira lo que dice Efesios 6:16. Efesios 6:16 dice de esta manera: sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos del fuego del maligno. Dice, tomad el escudo de la fe.
Somos guardados por medio del escudo de la fe. Por eso, hermano, cuán importante es tener una fe viva, una fe de confianza, una fe puesta en el Señor para ser protegidos. Para ser escudados, para poder defendernos de los dardos de Satanás, de los ataques de Satanás. Es importante, hermanos, que nosotros podamos abrazar esta fe, esta creencia para ser protegidos por el Señor. Entonces, es necesario que nosotros podamos ser protegidos y ser guardados por el Señor. Segunda de Corintios 11:32. Segunda de los Corintios 11:32 dice la Escritura de esta manera. Bueno, habíamos visto el asunto de Pablo en Damasco. Dice, en Damasco el gobernador de la provincia del rey de Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme. Eso haciendo referencia a lo que el apóstol Pablo había pasado en Damasco. Pero vamos a mirar Judas versículo 24. Libro de Judas versículo 24. Dice la Escritura de esta manera: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Ser guardados, ser protegidos por el Señor. Pero dice, guardados sin caída, para presentarnos sin mancha delante de Él. Guardados por Dios, protegidos por Dios. Esto se llama, hermanos, la preservación del cristianismo, la preservación del cristiano. Dios nos protege, hermanos. Qué hermoso saber que Dios reserva algo para nosotros, y durante el tiempo de nuestra peregrinación aquí en la tierra, nosotros también somos protegidos por nuestro Señor. Qué hermoso, hermanos. Y dice, mediante la fe que está puesta en Dios. Vamos a mirar el libro de Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, versículos 38 y 39. Dice, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no guardará a mí mi alma. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos, o de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Importante que dice, mas el justo por la fe vivirá. Nosotros, o si nosotros retrocediéramos, nos guardará, no guardará a mí mi alma. Pero nosotros no somos los que retrocedemos. No somos los que retrocedemos. Somos los que nos mantenemos firmes delante del Señor, los que permanecemos fieles delante del Señor. Pero nosotros no somos los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Tenemos que mantenernos fieles delante del Señor. Esta es una responsabilidad que recae en nuestra vida personal, que recae en cada creyente, en cada hijo de nosotros, en cada uno de los hijos del Señor. Y dice la Biblia, para alcanzar la salvación que está preparada. Para alcanzar la salvación que está preparada. Este es el destino preparado y que solo será revelado cuando Cristo se revele en las nubes desde el cielo. Al final de esta presente dispensación, de este presente tiempo, será la consumación de la salvación obrada en la cruz del Calvario. Hermanos, todo esto, hermanos, la salvación futura va a ser cuando el Señor se revele a este mundo. Ahí será, hermano, ahí conoceremos todo, cómo fuimos creados y cómo esta salvación será manifestada en los cielos para la gloria de Dios, para alcanzar aquella salvación que está preparada. La salvación, hermanos, tiene tres etapas. Primeramente, el obrar de Dios. Cuando Dios comienza a obrar en la vida del ser humano, el hombre comienza a arrepentirse.
El hombre es librado de la condenación del pecado cuando el Señor comienza a obrar. Y después viene la santificación, la consagración en la vida del ser humano, dando al creyente la victoria sobre el poder del pecado y de la muerte. Y después viene la consumación, la liberación del creyente de la presencia del pecado y de la muerte. Esto será en la presencia de Dios. ¿Se acuerdan, hermano? Esta salvación que el Señor nos otorga viene primeramente el obrar de Dios, la santificación y la consumación eterna en los cielos. En ningún momento, hermanos, se da al hombre la oportunidad de elegir su salvación, porque Él no lo está preparando. Es Dios quien prepara la salvación para el hombre, y Él es el que comienza a obrar en nosotros primero, como dice Filipenses 1:6. Hermanos, es necesario que nosotros comencemos a aferrarnos cada día más de Dios. Comencemos a aferrarnos, a tener convicción, a tener quizás la presencia de Dios en nuestras vidas. Y dice la Biblia, y está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Para ser manifestada en el tiempo postrero. Va a ser una salvación que está manifestada en los tiempos, cuando venga el Señor sobre la tierra, cuando venga el Señor a liberarnos de este mundo. Esta palabra, y se manifestará, es, hermano, como quitar el velo o la cubierta. Jesús ha quitado el velo. Cuando regrese a este mundo, Jesús quitará el velo de las personas. Porque ahorita la gente, cuando le hablamos de Cristo, le hablamos de la venida de Cristo, para muchos esto es una historieta, para muchos es una fábula. No lo creen que Cristo va a venir. Están enceguecidos en su pecado. No pueden entender que Cristo va a venir a redimir a su iglesia, a levantar su iglesia, a llevar a su iglesia. ¿Por qué? Porque están enceguecidos en su pecado. No pueden ver. Hay un velo que les está tapando para que puedan distinguir la palabra de Dios. Pero cuando venga el Señor, cuando se manifieste el Señor, será quitado este velo o la cubierta. Y Jesús les quitará el velo cuando regrese para conceder la salvación plena y gratuita. Hermanos, cuando los incrédulos, los no creyentes, ven a Jesús manifestarse, llevando a su pueblo, llevando a sus escogidos, dirán, pues ¿por qué no? ¿Por qué no nos arrepentimos? Ahora dirán, buscarán miles de excusas para acercarse a Dios. Pero hermanos, el Señor un día va a manifestarse en los postreros tiempos. Y creo que, hermanos, necesitamos nosotros saber claramente que nuestra vida espiritual empieza aquí en la tierra, alabando y glorificando. Y esta alabanza y adoración y glorificación continuará en la presencia de Dios un día, cuando Él se manifieste a este mundo para llevar a sus hijos, a sus escogidos. Qué hermoso, hermano, saber esto. Y por esa razón el apóstol Pedro decía que esta esperanza es una esperanza viva. Y este tiempo de vida que nos toca vivir a nosotros, este periodo de vida que nos toca vivir a nosotros, hermanos, tiene que ser vivido con mucha confianza, con mucha fe, mirando a nuestro Salvador, así como dice en el libro de Colosenses capítulo 3. Mira lo que dice Colosenses capítulo 3, versículos 1, 2 y 3 y 4. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de Dios, en las cosas de arriba, no en las de la tierra,
porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Qué hermosas palabras, hermano. Si has resucitado para Cristo, busca a Cristo, busca a Dios, mira las cosas de arriba, donde estás sentado, confía en Dios, confía en nuestro Padre Celestial, descansa en Él. Si has resucitado con Cristo, pero si no has resucitado con Cristo todavía, pues busca a Dios por misericordia, busca a Dios por su misericordia y su gracia, y que te derrame de su amor en tu corazón. Si has resucitado con Cristo, pon la mira en las cosas de arriba, no en lo terrenal, porque lo terrenal se corroe, lo terrenal, hermanos, se termina, lo terrenal se desvanece. Pon en las cosas de arriba tu mirada, no en las de la tierra, porque has muerto, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo. Búscala, búscala. Más que el oro, dice la palabra. Busca a Dios más que el oro, más que la plata, más que cosas preciosas. Busca a Dios, busca a Dios. Porque ahí vas a encontrar tu vida, ahí vas a encontrar tu salvación, ahí vas a encontrar tu santificación. Ahí vas a encontrar el temor a Dios. Busca a Dios. Porque un día el Señor va a manifestarse a este mundo. Y los que buscaron a Dios, los que resucitaron con Cristo, los que pusieron su mirada en las cosas de arriba, los que pusieron su mirada en la diestra de Dios Padre, los que han muerto y han buscado en Cristo su vida, un día serán manifestados en gloria. En gloria, juntamente con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, un día a todos los incrédulos, a todos los no creyentes, a todos los que no creen en la salvación, a todos los que no creen en la resurrección, a todos los que no creyeron en la segunda venida de Cristo, un día se les quitará ese velo para condenación eterna, para sufrimiento eterno. Pero un día Dios se manifestará para la gloria de sí mismo, para la gloria de Él. Por eso, hermanos, esta esperanza de la salvación tiene que ser viva, tiene que ser viva, porque no tenemos un Dios muerto, tenemos un Dios vivo que nos guarda, que nos cuida y que nos preserva. Romanos capítulo 8, versículos 33 en adelante, dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución o hambre, o desnudez o peligro de espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por el cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Se da cuenta, hermano? Es una esperanza viva, es una esperanza gloriosa, es una esperanza pura, santa, divina, otorgada por Dios para su pueblo, para sus hijos.
Y los que no tienen a Cristo deben clamar por misericordia. Quizás Dios tenga misericordia de ellos también. Y arrepentidos de sus pecados. Y seguir las pisadas del Maestro. Hermanos míos, esta parte del apóstol Pedro, esta parte de la carta del apóstol Pedro, debe producir en nosotros confianza, seguridad, y nos debe llevar a aferrarnos, a confiar más en la salvación que el Señor ha otorgado para nuestras vidas. Yo le invito, hermano, a que podamos buscar a Dios cada día y gozar de esta esperanza maravillosa. Que el Señor nos bendiga a cada uno de nosotros. Vamos a orar.